Bienvenidos a Cafeteando Derecho, charlas cotidianas de cultura jurídica, conducido por Sara Chávez. Comenzamos. Hola, buen día. Ya estamos otra vez en martes de Cafeteando Derecho aquí con su servidora Sara Chávez. Muy contentos de recibirlos, que nos reciban en sus hogares, en su vehículo, a través de sus redes sociales. Y pues, ¿qué creen? Traemos un gran tema que me han estado preguntando mucho sobre cuestiones que tienen que ver con la ley antilavado. Y pues la verdad es que sí es una ley chiquita, miren aquí se las enseño, es una ley chiquita, pero bastante compleja. Entonces para esto ya saben, yo me traigo los mejores especialistas sobre el tema y esta ocasión no es la excepción. Invité a mi gran amigo el doctor Omar Caballero Ulloa. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido a Cafeteando Derecho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, muchas gracias por invitarnos. Muy contento de estar aquí visitándolos, ¿no? Y compartir esta temática tan interesante para todos. Sí, Omar, la verdad es que sí tenía muchas ganas de que nos vinieras a platicar específicamente de este tema, porque pues tú manejas bastante sobre este tema, creo que hasta está certificado, ¿no? Bueno, hemos estado pegados a esta materia desde el año 2013. Wow. Más que por otra cosa, por inquietud profesional y por la necesidad, por supuesto, de estar actualizado en estos temas, ¿no? En aquellos años yo pertenecía al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y nos tocaba empezar a recibir los primeros casos relacionados con la materia en el 2014 por allá. Y siempre con esa necesidad de seguir preparándonos para afrontar esos retos, pues nace la inquietud desde un poco antes, desde 2013, por invitación del Colegio de Contadores Públicos de Tijuana, de empezarnos a preparar en el tema, ¿no? Y hemos estado ahí pegados en la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero, en algunos cursos y demás, pero no ha habido año en la que no estemos precisamente, ¿no? Últimamente, en los últimos 20 meses, nos ha tocado atender cerca de 36 auditorías. Ay, no. Que ha realizado el SAT, Wow. el SAT Federal a diversas empresas, diversos giros en esta materia, ¿no? Entonces, nosotros, junto con un grupo especializado en materia de cumplimiento en esta materia, nuestros buenos amigos de PLD especialistas, ¿no? El contador Jorge Pavón y Yaneda Ayala, digamos, nosotros como área legal hemos estado ahí caminando de la mano con ellos y con los grupos que están siendo objeto de revisión, ¿no? Desde la parte de cumplimiento o atención en auditorías o incluso ya cuando terminan en juicios federales porque se han impuesto algunas multas, ¿no? Entonces vemos el espectro completo de esta temática, ¿no? Y bien contentos. No, pues es mucho trabajo, pero oye, esta ley es vieja, pero como que últimamente ha tenido la han traído mucho a la mesa, ¿no? Los legisladores, las autoridades. No sé si antes nadie la entendía o ahorita se incrementó mucho su aplicación. ¿Qué nos puedes platicar? Es un tema bien interesante porque yo diría que culturalmente, desafortunadamente en México, el empresario mexicano normalmente reacciona a las problemáticas y no hay una cultura de la prevención infundida de manera muy importante, ¿no? Insisto, esto también lo vemos a nivel educativo porque en las carreras normalmente tú no recibes en la currícula de materias, incluso como contador o como abogado, precisamente, ¿no? La temática de esta regulación de combate al fenómeno de lavado de dinero. Okay. Y financiamiento al terrorismo, ¿no? Que es la raíz, ¿no? Sí, medio te enseñan impuestos. Es correcto, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante y parto de ese punto de vista, ¿no? Porque normalmente el empresario, cuando va a formar una empresa, cuando hace negocios todos los días, el primer consultor es el contador. Claro. Y el segundo es el abogado, ¿no? Creo que en ese orden, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero no, respondiendo a la pregunta puntualmente, había un desconocimiento. Hoy creo que ha sido objeto de mucho más estudio, pero la ley es relativamente vieja. Okay. Básicamente entró en vigor, se publica en octubre del 2012 y entra en vigor el 18 de julio del 2013. O sea, ya casi 12 años, ¿no? Poco más de 12 años. Y apenas ahorita la gente cualquiera ciudadano la empieza a notar, ¿no? Sí, entonces si nosotros vemos la cronología, básicamente julio del 2013 inicia la ley y básicamente agosto y septiembre entra en vigor la regulación secundaria como su reglamento y sus reglas y se echa a andar, digamos, la carga de obligaciones que tenemos ahora las empresas
e incluso asesores y notarios, corredores públicos, agentes aduanales. Ahorita vamos a platicar un poco de eso, ¿no? Ujú. Lo que sucedió, me parece que esta ley estuvo muy dormida a nivel academia, a nivel colegios, universidades y en consecuencia a nivel empresariado, ¿no? Sí. Y sucede en una apreciación muy personal que no había tenido esta profundidad de estudio porque siendo la Secretaría de Hacienda a través del SAT el que tiene la labor encargada de hacer auditorías y revisar este tipo de cumplimientos de esta ley, no había sido muy activa en las revisiones, ¿no? Y eso cambió en septiembre del 2023. ¿A poco? Cuando ¿Gracias a qué? Pues la mala, ¿no? Porque justamente en septiembre del 23 inicia un gran operativo Ok. a nivel nacional. O sea, nada. Ayer. En 2 años tenemos, en donde el SAT empieza ya a hacer un gran programa nacional de auditoría a empresas como sector arrendamientos, empresas que realizan préstamos en el sector privado, ventas de vehículos, notarios, corredores públicos, por decir algunos, ¿no? Y es ahí en donde empieza ya a infundirse mucho la necesidad en colegios, contadores, academias, Sí, de saber de qué trata. de qué se trata, ejercicios como ¿no? De radio especializado y demás. Y con mucho gusto, ¿no? Porque me parece que eso va a ayudar mucho a difundir la cultura, ¿no? Esta ley específicamente, lo que yo sé y muchos saben es que va a ciertos sectores. ¿Regula ciertos sectores por algún motivo en especial? Sí, interesante es que, y lo comentábamos un poco antes de empezar, ¿no? Que normalmente cuando leemos el nombre, que es como de aquí a la pared, ¿no? Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ¿no? O sea, no se llama ley antilavado. Mal o rebautizada en su nombre corto como ley antilavado. Y nos decía un empresario, ¿no? Es que se oye muy feo, ¿no? Pues sí. Se oye muy feo, causa mucho miedo, ¿no? Pero yo creo que debemos de comprender que no es una ley, de entrada que se le ocurrió a México, ¿no? México la trae Claro. por presiones internacionales, diciéndole, oye, México, si tú quieres seguir formando parte de los amigos, de los países amigos, Claro, siempre pasa del lo grupo mismo. de los 8 economías más importantes, debes introducir una legislación que combata el lavado de dinero o de recursos de procedencia ilícita Ok. que se pretenden incorporar a la economía formal y el fenómeno del financiamiento del terrorismo. Y eso lo hace a través de ciertas regulaciones en materia penal, o sea, tipificando delitos asociados, y en una parte administrativa, que es esta ley, Ujú. en donde ciertamente, ¿no? Va dirigido no a todos, sino a ciertas actividades, en tanto que esta ley, digamos, de manera muy práctica hace lo siguiente. Apartado 1 y apartado 2, ¿no? En un apartado 2 dice, yo hago un catálogo y le impido a la población en general que realice o pague o acepte el pago, ojo, pague o acepte pague o bien reciba un pago Sí. de ciertas operaciones o actividades por un monto específico, ¿no? Ok. Y con esa restricción del uso de efectivo, metales preciosos, piedras preciosas, pretende precisamente transparentar operaciones para que se hagan a través del sistema financiero mexicano, bancos básicamente. Y por poner un ejemplo, ¿no? Hoy en el 2025 la ley te dice, tú no puedes pagar y no puedes recibir el pago de la compraventa de un terreno, un bien inmueble, una casa, Claro. por básicamente 907,948 pesos, ¿no? Si tú pagas más de eso, no. Si tú pagas más de eso, digamos que vendiste un terreno, una casa, que en Tijuana, pues los precios son estratosféricos, aquí, ¿no? pero en otras ciudades puede haber. Entonces, si tú vendes un terreno, una casa, y recibes el pago, o bien haces el pago por 1 millón de pesos y lo haces en efectivo, Sí. pues ya te haces acreedor a una multa, ¿no? De 1,131,000 pesos hasta 13.5 millones de pesos. ¿Qué? Entre la mínima y la máxima, ¿no? O sea, si te cachan que andas vendiendo casas Ajá. o tú pagando una casa. Así es, Por un montón. penaliza a los dos. Wow, Entonces, no, libro bueno. 1 es un catálogo de actividades donde prohíbe o regula el uso efectivo, ¿no? Claro. Cosa similar con la venta de vehículos, ¿no? Compra-venta de vehículos, ¿no? Nuevos o usados, ¿no? Ok. En vehículos entran todos, motocicletas, vehículos, barcos, embarcaciones y demás.
en donde el límite son 363,179 pesos, ¿no? Tú no puedes pagar más de eso en efectivo. No puedes pagar más de eso en efectivo o recibirlo en efectivo. O sea, tú ya no puedes, bueno, no digo, no es que uno fuera con 400,000 pesos a X agencia y comprar un carro, pero yo creo que mucha gente sí lo hacía. Sí, un comerciante, digamos, de a pie, en donde dice, yo tengo mi comercio, me va bien, vendo frutas, vendo verduras, o digamos, tengo una actividad, un restaurante, una pequeña restaurante donde, mucho efectivo circulante. donde manejo mucho efectivo. Y bueno, voy a la agencia, quiero dar un anticipo. La agencia de entrada, la agencia automotriz no te va a recibir ni un peso, o, digamos, en efectivo una cantidad importante porque ya ellos se autorregulan. Pero digamos, si vas con un vendedor de autos que tiene un lote de autos. De los usados. O bien, si ves que una empresa puso en liquidación su parque vehicular porque lo va a renovar. También. No es ese su giro. Sí, pero está vendiendo vehículos. Pero así, entonces lo mismo, ¿no? 300, es muy poquito. Entonces, la recomendación en tema de restricción de uso de efectivo, sobre todo cuando, a mi juicio, el tema de compraventa de bienes inmuebles, casas, terrenos, vehículos de todo tipo. Claro. Y algo muy común también que es el arrendamiento. Hay arrendamientos. Una renta. Sí, el arrendamiento también de bienes inmuebles. Sí. Parcelas rurales, bodegas, naves, terrenos, centros comerciales. Allí el límite también son 363,179 pesos, ¿no? ¿Por cada uno? Si tú, si vas a recibir ese pago de la renta en ese mes, por ejemplo. Ok. Y va a rebasar esa cantidad, no la puedes recibir en efectivo. Wow. Entonces ahí la ley nos da esta fórmula. Ok, tú puedes pagar en efectivo o recibir en efectivo hasta bajito de ese monto. Wow. Y la diferencia tienes que pagarlo con sistema financiero mexicano, básicamente, por decir algo, ¿no? Tarjetas de crédito, cheques, transferencias. Entonces, si vemos la ley... O sea, un depósito en el banco es efectivo. No. ¿O no? No lo es. Por la general no lo es. Okay. A ver, y aquí hay que hacer una distinción, ¿no? Sí. Debemos distinguir de lo que es transferencia. Transferencia, cheque, pago con tarjeta, ¿no? Eso está perfecto y está muy bien. Porque el dinero ya está en tu cuenta. Porque el dinero está ahí. O un cheque certificado también, porque está asociado a una cuenta. Ok. Precisamente la ley, tratando de evitar estas, digamos, planeaciones o que le saquen la vuelta, reguló a partir de la reforma ahora que se publicó el 16 de julio del 25 a la ley. Ojo, hace... O sea, cada día está así como que... 16 de julio al 25 y ahora nos dice, ¿no? También está prohibido que tú, por ejemplo, en la compraventa de bienes inmuebles donde tú vas con un intermediario, ¿no? El broker famoso, ¿no? Agente inmobiliario. Y tú como comprador le das el dinero a él va y lo deposita en una cuenta, ¿no? Claro. Y para puentearlo y luego dárselo al comprador. Ese tipo de cosas ya están observadas por la ley y dicen, eso no es correcto. Wow. Ojo, no es correcto, ¿no? Entonces, hay que revisar nada más ese puntito ahí, ¿no? Sí. Pero si vemos la ley, insisto, ya hablamos, ¿no? La idea de las presiones internacionales que recibió México por los países del G8, le decimos nosotros, y su Grupo de Acción Financiera Internacional, es que creara un marco regulatorio más robusto para pues combatir este fenómeno del lavado de dinero, ¿no? De usos o, digamos, el ocultamiento, ¿no? Claro, y a lo mejor en México no todo es lavado de dinero, porque más bien nosotros tenemos un sistema donde hay mucha gente que todavía está en la informalidad, ¿no? Sí, se quiere transparentar y México lo hace en Código Penal, digamos, creando algunos delitos en materia administrativa con esta ley, en sus dos apartados, que es restricción de uso de efectivo, que es lo que ya comentamos, y otro capítulo que se llama actividades vulnerables, que ahorita lo voy a comentar. Pero antes de que se me olvide, también quiero decirles, ¿no? Sí. Que a partir del 1 de enero del 2022, por eso los contadores empezaron a sonar las alarmas. Ok. Y todos los contadores deben seguir sonando las alarmas y las empresas. A partir del 1 de enero del 22, ahora, como parte de tus obligaciones fiscales relacionadas con impuestos, como impuesto sobre la renta, como IVA, también el legislador mexicano dice, yo te obligo a que como parte de tu contabilidad ordinaria, tienes que abrir un capítulo especial para que como parte, ojo, de tu contabilidad, hagas un pequeño cumplimiento a una de las obligaciones que establece esta ley. Por ejemplo, cuando yo hago operaciones con una empresa, ¿no? Yo soy abogado y viene una empresa y me contrata, ¿no? Quiero que, Omar, me ayudes a realizar una operación o asesorarme en un tema, ¿no? Ok,
Entonces yo tengo la obligación de formarte un expediente con tu documentación como cliente, Ok. pero tengo que identificar quién es el socio mayoritario. Ay, no, eso es muy difícil. Eh, Imagínate. Entonces, si yo tengo un cliente regular, Ok. Ya mejor verle armando su expediente. tú tienes que, como, de hecho ya lo hacemos, me parece, ¿no? Sí, sí. Donde tú tienes su constancia de situación fiscal, su comprobante, algo normal que tú le pides y es orgánico. Para hacer sus facturas nomás. Ándale. Ahora, lo que tenemos que hacer además, digamos, por virtud de esta reforma, es que ya como parte de tu contabilidad debes pues, revisar que vengan bien escaneados los documentos Ok. y agregar alguna documentación básica adicional, ¿no? Pero sí debemos hacerlo y debemos revisar eso con nuestro contador, porque no hacerlo en materia de impuestos, no de esta ley, sino También. desde la perspectiva de la legislación fiscal en materia de impuestos, no hacerlo implica una multa de 1.5 millones. O sea, aquí las multas no se andan con cosas. No, se andan con cosas. Entonces los contadores están muy preocupados. Claro, cualquiera. Y se han estado capacitando mucho. Y la invitación es que lo sigamos haciendo todos, ¿no? No, En ese aquí sentido. lo preocupante es por qué los ciudadanos no estamos actualizados en estos temas. Como que de repente escuchamos que la ley antilavado porque tuvieron una persona que traía X cantidad en efectivo, pero no estamos informándonos de qué otras cosas también son parte de esta ley de antilavado, ¿no? Sí, yo les diría eso, ¿no? Que no tengamos tanto en la mente el nombre, porque el nombre lo asociamos orgánicamente mucho A criminales. No, esa es materia me he encontrado muchos empresarios que nos dicen, no, es que, ¿por qué me audita a mí el SAT? Claro. Si yo no he tenido ningún problema de delitos, ni tengo relación con... Mi operación es lícita. Mi actividad es... bueno. Y eso pasa porque orgánicamente asociamos el nombre a una ley que, digamos, viene del campo criminal de los delitos. Y no es así. Insisto, la ley es una ley administrativa federal, la ley antilavado, en donde regula ciertas actividades de la economía mexicana, algunas. Claro. Y las regulan de esos dos apartados, que es restricción del uso efectivo, en donde ya dijimos que las más relevantes para mí son compraventa de bienes inmuebles, Claro. casas, terrenos, compraventa de vehículos nuevos, usados, arrendamientos cuantiosos. Sí, de un edificio, una bodega, Así ¿no? es. Y hay otra también muy interesante que se voltea a ver poco, que es la compraventa de partes sociales, cuando tú vendes tu empresa o vendes acciones de tu empresa, que es algo muy común me parece, también ahí debes Vigilar eso. revisar que no te excedas de los límites para pagar o recibir el pago en efectivo. Claro. Efectivo. Pero la ley tiene otro capítulo, que es el primero me parece, por llamarlo así, un apartado que igual, la ley lo bautiza como actividades vulnerables, en donde dice, la lógica es esta, ¿no? Donde se identifica por parte del legislador que hay un cúmulo de actividades típicamente usados, ¿no? En estudios se arrojó que había operaciones, negocios, empresas que se utilizaban por la delincuencia para lavar el dinero que provenía de actividades ilegales, ¿no? Entonces, por eso se identifican como operaciones o actividades típicamente vulnerables para ese tipo de fenómenos. Y lo que hace la ley ahí es que las tipifica, ¿no? Y dice, bueno, mira, yo voy a hacer un catálogo, ¿no? Bueno, fíjate, vamos a un corte y ahorita nos platicas ese catálogo porque esas son otra reglamentación muy importante que pocos saben. Correcto. Y hay muchas cosas que a lo mejor podríamos caer cualquier persona, cualquier ciudadano y estar en sin saberlo. en ese riesgo. Entonces, la verdad, no se vayan, que esperen por aquí. Y estamos hablando bueno, ya estamos aquí de regreso en Cafeteando Derecho, platicando sobre la ley antilavado con nuestro amigo Omar Caballero Ulloa, que nos está platicando sobre qué onda con esta ley, a quién regula, qué actividades. Y pues ahorita nos va a platicar algo bien interesante, el listado de actividades vulnerables. ¿Qué son actividades vulnerables? ¿De qué trata? Así que la verdad está muy importante este tema. Sí, sobre todo es muy lógico entender, ¿no? Creo que si tratamos de un poco apelar a la lógica, lo podemos comprender. Yo lo veía muy así cuando empezaba a estudiar estos temas, ¿no? A ver, la ley pretende, presionado por el marco internacional, que tengamos una economía sana, saludable, protegida de la delincuencia, en donde cada vez evitemos que los recursos de procedencia ilícita como
dinero del secuestro, dinero de la evasión fiscal, dinero de negocios que no son lícitos, se incorpora en la economía formal, ¿no? Y entre una de las muchas leyes que se tienen para esto, ya nombramos la materia penal, Código Penal Federal, artículo 400 bis, que regula este delito, porque sí lo tipifica como delito, ¿no? Tenemos también Código Fiscal de la Federación a partir de enero del 22, y desde septiembre del 2013 tenemos esta ley federal, o la ley antilavado famosa, ¿no? Claro. Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, donde la ley se divide en dos apartados. Recordemos, catálogo de actividades operaciones que no podemos pagar o recibir el pago en efectivo, sino que nos obliga a usar sistema financiero, ¿no? Bancos, transferencias bancarias, tarjetas de crédito, cheques. Y el otro capítulo de la ley dice, bueno, vamos a hacer un catálogo de actividades, operaciones económicas que hemos visto que típicamente se usa por la delincuencia para ese dinero de procedencia ilícita incorporarlo a la economía formal, ¿no? Sí. Entonces, nos dice ahora esta ley en esta parte, oye, ese catálogo se llama actividades vulnerables. Ahí tenemos un artículo 17, 18, 19 y algunos más, ¿no? En donde en el artículo 17 de la ley nos estipula pues una serie de fracciones. Actividades, ¿qué tal? Como cosas que la gente hace, pero que... Sí, operaciones comerciales, negocios y demás, ¿no? Ay, ¿cómo cuál? Servicios, ¿no? La verdad que el artículo es muy extenso, ¿no? Hay cursos completos de esto, pero ¿De yo veras? Wow. les diría, si queremos llevarnos algo así hoy práctico, les diría, temas comunes son préstamos, por ejemplo. Okay. Cualquier préstamo, créditos o garantías que se otorguen entre particulares que no sean parte del sistema financiero mexicano. Si no eres banco o una SOFOM. Uy, hay un mundo de tienditas, bueno, parecen tienditas que prestan dinero en toda la ciudad, Por en todo el país. Por ejemplo, y algo que pasa muy común, es que se hacen préstamos entre compañías hermanas. Oye, Claro, el entre papá tiene una socios. compañía y los hijos tienen otras compañías, son empresas familiares y hay un préstamo de capitales de trabajo y Claro. demás recurrentes, ¿no? O del socio a la empresa, de la empresa al socio. Eso es bastante común. Sí. Y en ese sentido, Y todo el mundo al transferencia le ponen préstamo, ¿no? sí, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí la ley nos dice, siempre que tú prestes, digamos que podemos visualizar esta parte como en un esquema de T, ¿no? Ok. Donde nos dice en un renglón, identifica tu actividad. Y a veces es actividad vulnerable por definición, Ujú. por la pura actividad, como el préstamo. Nada más porque hagas el préstamo es actividad vulnerable, Ok. pero si además, y ya cruzamos como el diagrama de T y nos vamos a su segunda columna, Ok. y nos dice, oye, pero si además el préstamo llegó a cierta cantidad, en este caso en particular, estás obligado a presentar un aviso, que es una declaración especial, O sea, ¿a partir de cuánto ya se vuelve más, Ojo, que no más es vulnerable? que no es fiscal, ¿eh? Ujú. Entonces yo hice un préstamo, Sí, digamos, yo tengo una empresa y mi hijo tiene otra empresa, sí. me dice, oye, papá, pues ocupo dinero para pagar Invertir. la nómina. Sí. Ah, perfecto. Si yo le presto, Ujú. es actividad vulnerable y yo debo formar un expediente de esa empresa. Porque casi somos los mismos. Y agregar documentación del socio mayoritario de esa empresa, ¿no? Pero si ese préstamo ascendió a 1,605 UMAS, que este año son 181,589 pesos, O sea, bien poquito. Nada. Sí. se ascendió a esos 181,000 pesos y pico, yo además estoy obligado a presentar una declaración a Wow. través de un portal que administra el SAT, que no es de impuestos, no es una declaración de impuestos, ojo, es una declaración informativa, Ujú. llamada aviso por la ley, donde yo tengo que informar, ¿no? Ujú. Hice el préstamo en enero, Sí. pues tengo hasta el 17 de febrero para presentarla, ¿no? La declaración es llamada aviso, y voy a informarle parámetros de la operación, quién soy, a quién le presté, quién es su socio mayoritario, la cantidad del préstamo, fecha del contrato, por ejemplo. Y eso es importante porque la ley, a la par de que nos estipula en casos similares a un catálogo de actividades, donde debemos formar un expediente y en Ujú. ciertos casos presentar una declaración especial llamada aviso, también nos estipula sanciones. Nosotros hemos estimado, ¿no?, que si tú no formas el expediente de esa persona con la que celebraste esa operación o de su socio mayoritario persona física, Ujú. puedes llegar a sumar multas por el puro expediente arriba de 300,000 pesos. Wow. Sin embargo, si lo que omitiste presentar Fue la vista. fue el aviso, la multa para este año empieza básicamente en 1,131,000 pesos.
Dios o hasta mío. 13.5 millones de pesos, ¿no? ¿Y cuántos saben esta información? O sea, el préstamo ya quedó allá, no importa. Sí. Ya el monto, o sea, no es el monto del préstamo, no es el Exacto. impuesto que emitiste, es la omisión de un De una declaración, una simple declaración. informativa. 1,000,000. Entonces, wow, así mucho la dinero. ley nos va diciendo que cuáles son las actividades vulnerables, que a veces las define por la pura actividad, porque la hagas desde un peso. En otras ocasiones nos dice, no, es que hagas la actividad y además por esta cuantía, ¿no? O sea, si tú ya prestas, tienes que tener un expediente. En el caso del préstamo, sí. Ok, eso sí o Debes sí. formar un expediente de él, No, ¿no? pues no se presten dinero. Ya lo hacemos, de hecho. A nivel empresa ya lo hacemos. Pues no todas, nomás no Normalmente, a nivel contable, tú haces una póliza creo. Sí, pues sí. de egreso, haces una anotación contable y para eso recabas cierta documentación. Ok. El tema es que ahora tu contador y tú como empresa debes Está reunir pendiente. además ciertos documentos que su reglamento, las reglas de esto y sobre todo un instructivo nos dicen, ¿no? Ok. Documentación básica, como su acta constitutiva, constancia de situación fiscal, un comprobante de domicilio. Sí, no esperar a que llegue el requerimiento No. de la secretaría, sino ya tenerlo previamente. Así Si no, ya es. te quiero ver 3 días ahí recabando toda la información. Y hay así otras actividades, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo, comercialización y desarrollo de bienes inmuebles, ¿no? Muy común en la ciudad, ¿no? Sí. Desarrollos verticales, fraccionamientos y demás. Ese tipo de actividades siempre serán actividades vulnerables Ok. y básicamente siempre lo digo porque también estarán obligadas a presentar un aviso cuando rebasan 907,000 pesos, que es para fines prácticos en Tijuana siempre, ¿no? Sí, claro. Porque es muy cara la propiedad inmobiliaria en México, en Sí. Tijuana. La intermediación, la actividad de los brokers, por ejemplo, ¿no? Promotores de compraventa de bienes raíces. Sí, sí. Su actividad es una actividad vulnerable también, ¿no? La intermediación que hacen entre una persona que quiere vender y otra que quiere comprar y en donde termina precisamente en una operación de venta, ¿no? Entonces, él cuando saca su factura a la persona que lo contrató para promover un bien inmueble, Sí. factura que dice por intermediación, de hecho hay un código especial Ok. a nivel facturación, entonces él estará obligado a presentar ese aviso. Y ya hemos tenido auditorías de empresas importantes que se dedican al ramo, ¿no? De la promotoría de bienes inmuebles, No, bueno. importantes donde, digo, Tienen que cumplir. tenía 200 operaciones, algo así más o menos, y bueno, pues por cada cliente que le promovieron en venta una propiedad, tenían ellos que formar un expediente de ambos, ¿no? De quien lo contrató y el cliente que compró. Y ahí también tienen cierto monto, a partir de cierto monto hay sanciones. Ahí siempre que te contraten, siempre que te contraten y haya terminado la venta Ok. exitosa del inmueble, siempre será actividad vulnerable, siempre debes formar un expediente. Pues sí, porque un inmueble al final no va a costar 200,000 pesos. Y cuando alcance 8,025 UMAS, que son este año 907,000 pesos, No, pues ya. deberás además presentar un aviso tú. Tú también, Tú como promotor inmobiliario, como broker. como informando, ellos se compraron. Sí, a mí y me se contrató, vendieron. a mí me contrató Juan para que le promoviera en venta su casa habitación. Claro. Y te digo que efectivamente se vendió y yo por eso a Juan ya le di una factura Y se vendió en tanto. de promotoría inmobiliaria, ¿no? Claro. Entonces yo como broker te digo a Hacienda que formé un expediente de mi cliente que me contrató Juan Ujú. y de la persona compradora que adquirió el bien, ¿no? Y dos, ahora yo estoy presentando este aviso a ti, portal del SAT. Sí. Es un portal especial diferente al de impuestos Ujú. donde informan, ¿no? Esa operación. Y lo mismo, ¿no? Ese aviso, esa declaración la vas a presentar cuando alcancen 8,025 UMAS, ¿no? No, pues. Que sí, para fines prácticos en todos los casos casi, ¿no? Otra muy común también, ¿no? Todo lo que tenga que ver con comercialización o distribución de vehículos nuevos o usados, ¿no? Ahí la ley nos dice, será actividad vulnerable cuando además de la actividad de comprar o vender de venta de vehículos, Ujú. sea por una cantidad de 3,210 sumas, que son 363,179 pesos. Que también se rebasan muchos de los casos. Claro, la mayoría de los vehículos cuestan más que eso, ¿no? Y ahí entra todo tipo Ya de no vehículos. creo que haya vehículos, a menos de que sea, no sé, Sí, entran, ojo, un carrito de golf. todo tipo de vehículos, carritos de golf, vehículos Ay. vía pública, camiones, Sí, tractocamiones, pues es que hasta motos. embarcaciones. Y ahí estaremos obligados, o quien vende el vehículo, Ujú. estará también obligado a presentar un aviso Por cada transacción. por cada transacción que alcance 6,420 UMAS, que son 726,000 pesos. Ok. Este fenómeno lo hemos visto mucho en yardas de camiones.
Ok. yardas de camiones, yardas de vehículos de lujo. No, bueno. Y en agencias automotrices de vehículos nuevos, casi en todos los casos. Todos tienen su 90% de los departamento, casos. me imagino. Y hay una muy común que quiero comentar aquí que tiene que ver con el arrendamiento. La ley también en el artículo 17, fracción 15 estipula, ¿no?, que otorgar el uso o goce de bienes inmuebles, ojo, o sea, el arrendamiento, Sí, sí. por ejemplo, cuando alcance el cobro de una renta mensual de 1,605 UMAS, que este año son 181,589 pesos Ok. mensuales, es actividad vulnerable y estás obligado a formar un expediente de tu inquilino. Ok. Es igual, acta constitutiva, ¿Quién constancia de eres? ¿De situación qué fiscal, onda? comprobante de domicilio, un expediente también de su representante legal. Y además, y bueno, hay un umbral también donde te dice, oye, pero si la renta alcanza, además, o sea, no solamente esa cantidad, sino que fue muy cuantiosa porque llegó a 3,210 sumas, que son 363,000 pesos. También debes presentar una declaración llamada aviso. Ok. Pero luego al final la ley nos da una fórmula y para fines prácticas y no hacernos bolas, no confundirnos, lo podemos entender así. Para fines prácticos, si tú rentas un bien inmueble, una placita comercial, un terreno, una nave industrial, una bodega, y estás cobrando 1,605 UMAS, 181,589 pesos mensuales, tienes que dar cumplimiento completo a esta ley, formando el expediente de tu inquilino, de su representante legal y del socio mayoritario de él. ¿Qué? Hasta el socio se fueron. Hasta el socio, ojo, Eso también porque ya te lo pide la legislación fiscal. Y siempre estarás obligado a presentar un aviso. Ok. Hay una fórmula que la ley te da donde te dice, para que no me saques la vuelta y no hagas planeación, agarra 6 meses y promedia las rentas que cobraste en esos 6 meses y así, ¿no? Entonces yo les diría, si mensualmente, para fines prácticos, tú estás cobrando 1,605 UMAS, o sea, 181,589 pesos, Claro. ya tienes que presentar Aviso. avisos por todos los meses. Y les hago un ejercicio. Hace unos años vimos un empresario que nos pide hacer unos contratos de arrendamiento. Oye, se me desocuparon 2 naves industriales, ya encontré un cliente, un inquilino, me los va a rentar, hazme los contratos, nos dijo en el despacho. Sí. Y estábamos ahí en la revisión de los contratos y emerge este tema, era un cliente nuevo, ¿no? Y le preguntábamos a la administración, oye, ¿quién te daba cumplimiento a esta materia Nadie. en los años pasados? Sí. Y nos dice la administración de la empresa, pues no tenía conocimiento de la ley, no habíamos dado cumplimiento a nada, Ay, no qué sé de qué se miedo. trata. Entonces hicimos un ejercicio de recabar las facturas de los Claro. 5 años hacia atrás. Y curiosamente los 5 años estuvo obligado hacia atrás a dar cumplimiento a esta ley. Total que el diagnóstico que le generamos es que si el SAT hubiera auditado, Sí, claro. puede revisarte hasta 5 años hacia atrás, pues implicaba multas por más de 50 millones de pesos. No, bueno. Y- ¿Y se podía regularizar o ya lo pasado? Sí se puede regularizar. O ya mejor Y ni le mueves. No, sí, por supuesto. No, se debe regularizar. Se puede, se debe y la Ok. recomendación es que lo haga. Pero- Pero este año yo les pondré un ejemplo, ¿no? Digamos que llegamos a diciembre y no tu bodega industrial la rentaste, tu nave, tu terreno, ¿no? Y no diste cumplimiento a esta ley. Si el SAT te revisara el año que viene, sumarías multas por 13.5 millones de pesos por ¿Cómo los crees? 12 avisos que no presentaste en el año, ¿no? Vuelvo a insistir, que no son declaraciones de impuestos, es una declaración diferente, informativa, llamada aviso, y que se hace en un portal distinto Claro. al que normalmente opera el SAT, ¿no? De materia de impuestos. Y ahorita, Omar, pues con la tecnología, con la IA que usa el SAT y todas estas entidades gubernamentales, claro que va a ser súper fácil para ellos localizarlos. Sí, es una un muy buen apunte porque esta materia de ley antilavado se le asignó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Y a través de su reglamento, de un reglamento especial, le dieron esa facultad al SAT Sí. federal. Entonces imaginémonos que nosotros decimos, no, eso no me aplica porque yo ni siquiera me he dado de alta en un portal especial que se tiene para estos temas, ¿no?
Y eso es un razonamiento, me parece un poco ingenuo, inocente. Claro. Porque aunque yo no esté dado de alta, Sí, no significa que no te no significa aplica que no me pueden ver. Porque el gobierno me ve a través de operaciones bancarias de mis facturas. y me ve sobre todo a través de mis facturas. Entonces, si el SAT administra el banco de datos donde están las facturas electrónicas, Sí. pues el propio SAT tiene encargada esta tarea de auditar. Pues basta, que decíamos, con que meta un algoritmo a su base de datos. A ver, banco de datos de facturas, dime cuáles son los contribuyentes que están facturando renta de inmuebles. Y ahorita ya saben, le pican al algoritmo y sale. Así es. No, y deja tú que digan, no, bueno, es que no facturo. Yo no facturo esas cantidades. Ok, y empieza a ver el SAT discrepancias, ¿no? No lo facturas, pero en tus cuentas empieza a mover dinero, pues bastante. Y casualmente, ¿qué crees? Estás todo de alta con arrendamiento. Sí, es muy importante. Entonces ya le empiezan, ¿no? A rascar. Es muy importante porque se está cerrando el cerco, ¿no? Sí, por donde quiera. En ocasiones regula, bueno, la clásica, ¿no? Hoy día todavía hemos tenido clientes y tenemos conocidos todo el mundo donde nos dicen, yo no estoy dado de alta, pero sí tengo una cuenta bancaria donde estoy depositando dinero. Entonces, el banco, claro, pues evidentemente va a presentar informes a la unidad de inteligencia financiera y esa información se comparte con el SAT federal en tiempo real y puede dar lugar precisamente a auditorías fiscales en materia de impuestos y eventualmente auditorías en esta materia. Sí, claro, por supuesto, es un riesgo real, sí lo es. Y luego nos lleva al tema de, ok, no voy a meter mi dinero al banco, que me lo paguen en efectivo. Y ahí anda cargando la gente el dinero en efectivo. Pregunta del millón de muchos de mis seguidores. ¿Cuánto dinero puede traer las personas en efectivo en la calle? Andan en su carro, en su cartera, no sé, y les acaban de pagar la renta de una casa grande o de un edificio que no lo quieren facturar. Y a lo mejor les acaban de pagar 200,000 pesos en efectivo. ¿Es ilegal traer ese dinero en efectivo en tu carro, caminando por la calle o circulando? Sí, miren, es una pregunta muy interesante del orden de la regulación penal. No soy especialista en el caso, pero lo estudiamos normalmente cuando estudias esta materia. Claro. Y ahora sí que citando un notario muy famoso del centro del país, me parece que lo resume de manera muy, muy bien, muy puntual, muy claro cuando dice: tú puedes traer circulando en tu vehículo o caminando por la calle la cantidad de dinero que tú quieras, siempre y cuando puedas acreditar el origen de ese dinero. Okay. Porque el artículo es 400 bis del Código Penal Federal. Uh-huh. Y digamos, regula el delito de lavado de dinero, por así decirlo, cuando dice que quien enajene, adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, transporte, retire, retenga, todo lo que puedas imaginarte, cualquier cosa que hable de la posesión de efectivo. Sí. Dentro del territorio nacional México, es un delito cuando tú no acreditas la procedencia. Y eso parte desde un peso en adelante. Pero la procedencia la acreditamos. Ahora, ¿cuándo podría tipificarse? Digamos, un caso bien así común. Ok. Incluso en la región, ojo, yo soy empresa constructora. Sí, claro. Llega el viernes, sé que el sábado tengo que pagar nómina. Y esa gente normalmente, la actividad económica de la construcción normalmente son pagos que la gente quiere recibir en efectivo el día sábado, ¿no? Claro. Lo cual es normal y respetable, ¿no? No tiene nada ilegal y es normal. Entonces, normalmente un empresario va al banco, retira jueves, viernes la nómina del sábado, ¿no? Y va al contador del banco, ¿no? Al banco, al representante legal. Y bueno, se llega el sábado y va circulando con el efectivo, ¿no? Va rumbo a la obra, a la construcción, al edificio, porque va a pagar. ¿Es legal la actividad? Pues sí es legal. Ahora, si es objeto de detención en un retén o una revisión de rutina por policías y le cuestionan, oye, ¿y este efectivo traes aquí $500,000 pesos o traes 200,000 pesos? Sí. Entonces, la recomendación es que puede hacerlo siempre y cuando él tenga la constancia de retiro del banco y tenga los FDIs de nómina. ¿De quién? De los trabajadores, por ejemplo. Pero pues si se los va a dar en efectivo. Sí, pero normalmente va a llevar su lista de rayas, sus FDIs de nómina, porque va a recabar la firma de los empleados. Okay. Otro ejemplo, yo cobré, ¿sabes qué? Vendí un vehículo. Uh-huh.
vendí un vehículo Claro, y me pagaron y en me lo efectivo. acaban de dar el dinero. Bueno, si tú traes tu contratito Ujú. ahí, pues te lo van a firmar y lo vas a traer en el momento. Eso es una forma de acreditar que sí, lo vendí porque aquí traigo el contrato. Es más, no solamente eso, se lo facturé yo. El tema es, tú puedes traer dinero en efectivo mientras puedas acreditar la procedencia. Sí, el problema es cuando de repente ya nos pagan y nosotros no queremos pagar impuestos y lo queremos guardar por acá. Y entonces nos Así empezamos es. a enredar y podemos caer en hasta una cuestión penal de cárcel. Sí, y sí es delicado. Cuando era algo de informar, de pagar un porcentaje de impuestos. O sea, creo que ahí es donde dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. De 5 a 15 años. De 5 a 15 Mal. años de prisión. No, qué complicado. Y siendo frontera, siempre vale el comentario de que para el caso específico de los recintos fiscales, de cuando vamos cruzando por la aduana, esto pasa muy común de cuando venimos de Estados Unidos a México, ¿no? Sí, claro. Que viene el trabajador que labora allá y viene el fin de semana a pasar con su familia y suele traer en efectivo, ¿no? La regulación aduanera nos estipula, ¿no? Que para la regulación aduanera, si tú excedes de $10,000 o su equivalente en pesos, debes declararlo en la aduana. Si no... De Estados Unidos para México también, porque Sí. a veces nada más piensan que es para allá. Sí, en los dos sentidos, ¿no? Pero digamos, en lo común es cuando... Bien. creo que vienes, ¿no? Ujú. Que también en el otro sentido, porque vas de compras a veces, ¿no? Sí. Pero si tú traes $10,000 o más, debes declararlo en la aduana. Si no, puede dar lugar a que te inicien un procedimiento administrativo en materia aduanera. Y te donde quitan el dinero, te ¿no? embargan el dinero y además te van a multar. Ay, no, qué horror. Pero no solamente eso, sino que se puede actualizar, que te turnen al Ministerio Público por este delito. Y lo platico porque ya tuvimos un caso donde una persona que se acercó por asesoría Ujú. vende un vehículo Claro. en es Estados que- Unidos y era un vehículo relativamente de lujo, que allá es muy común, ¿no? Y recibe creo que $40,000, si mal no recuerdo. No manches. Y bueno, se le hizo fácil venir a México, ya venirse caminando porque dijo, Ay, no. pues pero en el auto de su mamá porque pues venía con los papás y dijo, pues voy a darles un dinero para su Sí, sustento claro. y demás. Y lo detiene la aduana en una inspección. Ay, no, pobre mujer. Eso terminó finalmente con una multa por la aduana, pero fue turnado al Ministerio Público por el delito, O sea, es un delito de cárcel. por este delito federal de Wow. 400 bis del Código Penal Federal. Si los hubiera declarado, no hubiera pasado nada. Si los hubiera declarado, no, y para el efecto penal, si además los hubiera soportado con los contratos el Claro. contrato de compraventa del vehículo, por Porque ejemplo. era recurso ilícito, pues. Sí. Al final es un tema de desconocimiento. Tenemos que divulgar esta información porque cada día más que pasa hay más reglamentos, más cosas que tenemos que hacer todos los ciudadanos y todos podemos caer en un supuesto porque puede ser que compres una casa, Claro. vendas una casa, recibas hasta una herencia, un préstamo, lo que sea. Así es. Y si no sabemos esta información, el problemón, porque ya vimos que es súper castigable esta ley. Sí, Esta ley tiene es- sanciones muy, muy onerosas, Omar. Es lo negativo, ¿no? Y es algo que hemos cuestionado mucho incluso con algunos legisladores, de que la ley debiera difundir o ser amable en la parte de invitar al cumplimiento Claro. y armonizarla, hacerla más simple y demás. No, y ojalá la difundiéramos todos. Desafortunadamente no ha sido esa la visión del legislador mexicano ahorita, del creador de las leyes, y por eso la invitación, ¿no? A que sobre todo contadores, abogados nos capacitemos y que los empresarios estén abiertos, porque no es que Sí. les guste, no es que, No es como otro cumplimiento. No, No. ya, por favor. sino que tenemos que hacerlo, adecuarnos a esta nueva realidad, ¿no? Sí, está complicado, pero ya la tenemos. Pienso que el Estado mexicano no le ha sacado tanto provecho porque podría aventarse y habría más multas, yo creo. Yo creo que esa época está llegando, si no es que ya está, porque insisto, Ya sé. hace rato comentaba yo que como asesores nosotros en agosto, septiembre del 23, vimos nacer el primer gran operativo a nivel nacional Wow. con un alto volumen de auditorías y nosotros hemos participado en 36, 37. Justo la semana pasada terminamos una y la semana antepasada estuvimos también fuera en Mexicali atendiendo otra. Y hemos atendido de ventas de vehículos, empresas de grupos empresariales que se prestan dineros entre ellas, No, bueno. brokers inmobiliarios, empresas que se dedican al arrendamiento de bienes inmuebles. Entonces,
Sí hay. ya inició, me parece, ¿no? Y la realidad es que México no va a ceder. Claro. Porque está obligado. Claro, no es una cuestión por el contexto internacional. De política. Tiene que ya. No. Perfecto. Pues bueno, espero que todos ustedes hayan aprovechado esta información. Si no terminaron de escuchar todo el episodio, la verdad es que búsquenos, estamos en YouTube. Ahí lo pueden ver, consultar. Y pues muchísimas gracias, Omar Caballero, por habernos acompañado. Y pues tanta experiencia que nos compartes. Es un agrado platicar contigo siempre. Muchas gracias por invitarnos, estamos a la orden. Y pues esto fue Cafeteando Derecho con Sara Chávez. Esto fue Cafeteando Derecho, charlas cotidianas de cultura jurídica, conducido por Sara Chávez. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Cafeteando Derecho. Hasta la próxima.